Aló, aló, sí. Sean bienvenidos a un episodio más de Chamagoso Podcast, el podcast que afortunadamente, déjenme decirles que eh, nadie nos dedica tiraderas de 8 minutos y medio. De eso me siento muy afortunado porque eso quiere decir que eh, no estamos molestando a nadie con lo que decimos aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Todos los pronombres. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por haberle picado al botón de play para escuchar a este pelajustán hablar otro viernes más. ¿Qué hule? Un Lolita Yala. Bueno, pues primero que nada, estoy muy contento por volver al formato actual. Estas semanas, pues seguramente aquellos que sí escuchan el programa semanalmente, pues notaron que hubo ahí un intervalo donde los episodios eran peculiares. Sí, hubo ahí algo ahí, pero hoy ya regresamos al formato normal de Chamagoso. Y pues hablando de formatos y respecto a lo que dije al principio, miren, no me voy a meter mucho al análisis de eso porque yo no soy, pues, más bien, sí puedo ser el quien para analizarlo, pero pues no se me da la gana. Y como no se me da la gana, pues simplemente me voy a limitar a hacer un par de comentarios. ¿Sí? A ver, independientemente de lo que pasó creo que la mayoría lo notó con esta tiradera que sacó el día de hoy, justo el día de hoy, viernes 4 de marzo. Bueno, desde ayer creo que ya estaba, pero yo la vi hoy muy temprano. La tiradera de Residente a J Balvin. Pues podrás estar a favor de uno, en contra de otro, a favor de los dos o en contra de los dos. Sí, podrá no caerte bien nadie, pero si hay algo que podemos rescatar de esto, son... eh, más bien, es el aspecto principal o el punto fuerte que hace referencia a lo podrida que está la industria musical. Sí, antes de que digan que voy a empezar a decir que la música de antes era la chida y que hoy ya no rifa, no. O sea, no va por ahí. Más bien, mi opinión va hacia el punto donde hay mucha música muy buena, nueva, que está tratando de experimentar y de buscar nuevas vías, que simplemente está en el abismo. ¿Por qué? Pues porque la industria musical ya tiene bien identificadas las recetas que van a hacer, pues, generar números. Básicamente la industria musical hoy, eh, generalizando, sí, aquí sí se puede generalizar, solo se interesa en generar números, vender, 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 hacer que la música pues sea un producto y ya está. O sea, producir en masa, empaquetar y pues aventártela en la cara, ¿sí? Y como tienen bien identificadas las recetas que garantizan un éxito, pues tú tomas ese producto, lo consumes, lo digieres muy fácil y ya está. Sí, no tienes que preocuparte por eh, tratar de entender los mensajes, tratar de entender los conceptos, tratar de entender los instrumentos, la producción, el significado de la letra, nada. Sí, la industria, eh, desde ya hace ya un tiempo, ¿no? No digo que sea específicamente de este año, ¿verdad? O de este par de años, ya tiene un rato. Pero es eso, ¿no? Hace que no tengas que esforzarte por darle un tiempo de análisis a una canción, ¿no? Sea el género que sea. Sí, tampoco estoy encasillándome en que un género es el malo y que es una basura. Creo que también, digo, yo no consumo muchas de las cosas que están de moda, pero sí me he encontrado por ahí dos, tres piezas que
son muy buenas y que ofrecen mucho a pesar de que las podemos encasillar en lo que actualmente vende, ¿no? Entonces, creo que eso sí es como el punto más rescatable de todo esto. Más allá de que, a ver, te pueda gustar o no te pueda gustar, puedas estar a favor del personaje o en contra. Residente, pues, sí tiró unos muy buenos punchlines y eso hay que admitirlo. Hay que admitirlo y hay que admitir que, pues, J Balvin no tiene nada que hacer, no tiene nada que responder. Yo creo que lo mejor para ambos, si no quieren evitar más problemas, o si sí, no lo sé, no me importa la verdad, pero es dejar las cosas ahí, ¿no? Ya hace rato estaba viendo en Twitter un par de personas que ya se metieron, donde obviamente aceptan que, perdón, aceptan la superioridad de Residente sobre lo que J Balvin puede hacer hablando de letras, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es dejar las cosas ahí y pues nada, o sea, les digo que pueden estar a favor o en contra, pero lo que sí es una realidad es eso, ¿no? La crítica hacia la industria musical, digo, también depende del análisis, ¿no? Puedes decir, sí, Residente le tira a una industria musical donde él está, o ha podido parecer hipócrita en muchos otros aspectos, pero ese mensaje yo creo que es lo que podemos rescatar de esto. ¿Qué nos queda a nosotros como consumidores? Bueno, pues exigir calidad, ¿no? Si es que así lo deseamos. Si queremos seguir obteniendo productos que sean fáciles de digerir, pues bueno, ¿no? Y nuevamente repito y recalco mi punto. Hay mucha música nueva, muy buena, experimental, que rompe los paradigmas incluso de lo que hoy se pueda presentar, pero que está en el fondo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que va a vender. ¿Sí? No. Tiene alto valor nutrimental, pero pues como que no. Sí, yo siempre hago esta analogía, ¿no? La Coca-Cola es el producto más consumido, o uno de los productos más consumidos a nivel mundial, y pues su aporte nutrimental pues tiene mucho que desear, ¿no? En cambio, un buen jugo de frutas o de verduras pues difícilmente va a ser consumido por voluntad propia, ¿no? Casi siempre es porque te lo recomendó el doctor o no sé, ¿no? Hay es menor el grupo de gente que dice, eh, voy a agarrar estas zanahorias, estos pepinos, estos apios y me voy a hacer un batido, ¿no? Es más la gente que dice, pues hace mucho calor, pues me chingo una coquita, ¿no? Entonces, siempre hago esa analogía. Digo, no sé, es mi punto de vista y bueno. Pero pues, como consejo, ¿verdad? Pues sí, los invito a no quedarse con lo que está en el top 10 de alguna lista musical, sino ir más para abajo eh, para buscar otras cosas. Sí, siempre hay otras cosas diferentes, nuevas, muy buenas, sí, para que no estén quejándose ahí, ¿verdad? Porque para quejarse son buenos, pero ¿qué tal para otras cosas? Pero bueno, vamos a dejar ya este asunto aquí. Pues si quieren, vayan a ver esa sesión. La verdad, con la persona con la que colabora, tampoco la había escuchado, pero al parecer ya he hecho varias colaboraciones con gente pues, muy representativa del género. Y bueno, pues ahí está, para que lo vayan a escuchar y vayan a ver, vayan a ver, qué ole. Sí, a ver y a escuchar todo lo que Residente tenía para decirle a J Balvin. No, pero pasando a otras cosas. Y ya para pues pasar con el
tema principal que hoy les preparé para este episodio. Bueno, hace rato que venía de la escuela para los estudios Chamagoso, pues me pasaron muchas cosas. Sí, entre que no me quiso hacer la parada del camión, me quedé dormido y una chava se quedó dormida en mí y yo me quedé dormido en una chava, ¿no? Entonces al final tuvo que venir el chofer del camión a despertarnos a los dos. Entonces eso fue muy incómodo. Pero antes de eso, eh, en la parada del camión me estaba un señor molestando. Bueno, sí, yo lo sentí como que me estaba molestando porque me empezó a hablar de cosas como, por ejemplo, el buen trabajo que está haciendo nuestro presidente, ¿verdad? El presidente de México. Y básicamente lo describió como, pues, una persona que está haciendo su trabajo de manera excelente, cuando la verdad es que no. Sí, el presidente está trabajando para quién? Pues para todo el pueblo de México, ¿no? Y como un trabajador, un servidor público, también eh, es justo y es necesario, pues, marcarle ahí los errores que pueda estar teniendo, ¿no? Pero para no irme por esa tangente, y en resumidas cuentas, esta charla, más bien este momento bastante incómodo con este señor, derivó en comparar al presidente con otros héroes, y aquí abro unas comillas bastante grandes, nacionales, ¿sí? O figuras que representan la grandeza de México, ¿no? Y derivado de esta charla surgió a flote la figura de Miguel Hidalgo, y es donde yo metí mi gancho, ¿verdad? Metí mi punchline diciéndole al señor, ni siquiera tenemos certeza de cómo era Miguel Hidalgo, ¿sí? Esa imagen que ven en los billetes que por años pegaron en sus cuadernos antes de escribir la bibliografía que estaba por detrás de esa laminita, esa imagen que está básicamente por todo México, pues realmente es una falacia. ¿Cómo me enteré yo? Bueno, yo me enteré hace muchos años, ¿verdad? En una visita al Museo Nacional de Historia. Y que para quien no conozca dónde está el Museo Nacional de Historia, bueno, seguramente va a ser más fácil ubicar el castillo de... ¿Qué huele? El castillo de Chapultepec, perdón ahí, mi lengua no es tan ágil. El castillo de Chapultepec es básicamente el Museo Nacional de Historia. Y como les digo, en una visita que una vez realicé, pues me dijeron esto. Porque, bueno, la guía, que en aquella ocasión nos dio el recorrido, pues sin más ni más nos soltó esa información. ¿Sí? Porque estábamos analizando un muy famoso, una muy famosa pintura de la independencia de México. Y lo primero que nos dijo fue, esta pintura tiene en esencia un error. Y es que, bueno, más que un error, tiene pues una peculiaridad. Y es que a la imagen, el aspecto de Miguel Hidalgo como lo conocemos, pues realmente no se sabe, ¿sí? Si era así. Básicamente esa imagen que tenemos del padre de la patria de México es totalmente inventada, ¿no? Como muchas otras cosas que de la historia que modifican los gobiernos con el fin de crear una identidad nacional. Pero bueno, el chiste es que eh, de las cosas que recuerdo concretamente de aquella charla eran, una, no pudimos tener certeza de cómo era Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo era un sacerdote, ¿cómo llamarlo? Menor, o sea, un sacerdote X, ¿sí? En un pueblo de México durante el virreinato,
Sí, cuando México no se llamaba México, se llamaba la Nueva España. Entonces no había forma eh, de que alguien se diera a la tarea de pintar a un padre X en un pueblo X. Sí, en ese entonces. No era como que tu compa te hacía una foto y ya, ¿no? O sea, para obtener una referencia gráfica de cómo era una persona en aquellos tiempos, forzosamente tenían que hacer un dibujo o una pintura de ti. Pero para que eso pasara, tenías que ser pues una figura sobresaliente, una figura relevante o una figura importante, no sé. Algo tuviste que hacer, pero evidentemente siendo un cura X en un pueblo X, eso no iba a pasar. ¿Sí? Entonces, eh, adjunto a esto, ¿verdad? Se nos comentó, bueno, esta persona que les digo que eh, nos hizo la visita y nos hizo la guía en aquella ocasión, nos dijo también que fue, fíjense, el mismísimo Maximiliano de Habsburgo, un emperador impuesto en México por los franceses, quien, pues, interesado por conformar una identidad para el país, que en ese entonces se le dio a cargo, otra vez abro unas comillas bastante grandes, eh, vaya, interesado en formarle una identidad, pues se tomó la molestia, ¿verdad?, de buscar a alguien, no solo que pintara, sino alguien que, eh, pues, modelara para ser Miguel Hidalgo. Sí, entonces, el, esta imagen, pues, concreta, con la calva y el cabello blanco a los lados, y pues la imagen que todos conocemos de Miguel Hidalgo, pues estuvo ideada originalmente por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? En palabras de aquella persona que trabajaba, no sé si sigue ahí, pero en el Museo Nacional de Historia. Entonces, para mí es una fuente en la que podemos confiar, porque obviamente no ibas a dejar que alguien, ¿verdad?, diera pues ese tipo de datos así nomás en el Museo Nacional de Historia. Puede que sí, pero esta persona, esta señorita, se notaba que sabía de lo que hablaba. ¿Ok? Entonces, eh, ella nos dio esta información. ¿Ok? Entonces, eh, pues, esa es una versión, ¿no? Otras, otras obras o otros primeros indicios de cómo pudo ser Miguel Hidalgo, eh, pues vienen de otros artistas, otro contexto, otros ilustradores y otros tiempos en la historia de México, ¿no? Se hablaba también de una que fue después de su fusilamiento y después de que le cortaran la cabeza, donde se hizo un esbozo, ¿no?, de varios personajes que participaron en el inicio de la independencia, ¿sí? Pero de nueva cuenta, no se tiene certeza ni no se tienen detalles de que en efecto esto haya sido así, porque inmediatamente después de esto, pues estalló una guerra, entonces difícilmente alguien se iba a tomar la molestia de dibujar o retratar a detalles en medio de un conflicto que recién empezaba y que en ese entonces era visto como el caos total porque era una rebelión dentro de una colonia española, pues para dibujar a un cura, ¿sí? A un cura X, ¿no? Después de esto, bueno, se tuvieron más versiones todavía, aunado a lo que les decía de que la imagen concreta como
como la conocemos, pues fue idea del mismísimo Maximiliano. Sí, para los que no tengan el contexto, si es que nos llegaran a escuchar de otras partes del mundo, bueno, Maximiliano, eh, durante un periodo de la historia de México, específicamente ya unos añitos después de la independencia, pues fue un personaje colocado pues para en ese entonces dirigir el Imperio de México formado tras la intervención francesa en este país. Sí, entonces como ya les dije, bueno, preocupado por darle cierta identidad al país a que lo habían mandado a hacer un jale, pues dijo, bueno, pues ya que está este personaje del que mucho se habla y, y del que mucho se dice que es el precursor de la independencia de México, bueno, pues vamos a rifarnos, a hacer que la gente lo conozca, a pesar de que pues sabemos muy pocos datos de él. ¿Sí? Rápidamente aquí me fui a el libro Historia de México con J, donde se obtiene una muy breve descripción de cómo pudo haber sido Miguel Hidalgo. Ahí les va. De mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno, muy importante. Si han visto un retrato de Miguel Hidalgo, como es, obviamente no es moreno, obviamente es de color, digo, de tez blanca, porque pues obviamente el color de piel moreno como que no vendía mucho en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, y creo que sí, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Pero bueno, ojos verdes, muy curioso, moreno de ojos verdes, bueno. Cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano, eso sí, y calvo. Entonces ahí sí acertaron. Sí, era cano y calvo, pero blanco no era. Y no lo vemos con los ojos verdes. Uh-huh. Pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo, y pronto en sus movimientos. Un poco aliñado en su traje, no usaba otro que el que acostumbraban en ese entonces los curas de los pequeños pueblos. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo que con Morelos, ¿no? Lo pintaban más guapo y un poquito más joven, para que se viera, pues, imponente, ¿no? Acá, chido, pero si hablamos de una persona que pasaba de 60 años en los 1800, pues no estaba tan fresco. O sea, no era como Jared Leto, que a sus 50 se ve mucho mejor que yo a mis 20, sino que, pues obviamente nos podemos imaginar que por lo dura que era la vida en aquellos ayeres, no iba a estar así de fresco. Entonces, y también no iba a estar así de limpiecito. O sea, como en la mayoría de los sucesos históricos, ¿no? Siempre se cambian a conveniencia, pero pues a lo que iba es que pues yo rematé, ¿verdad? Mi contraataque hasta ese señor que me estaba molestando, que a lo mejor no lo hizo con mala intención. Muchas veces ya, seguramente yo también me voy a convertir en ese señor que se te acerca de la manera menos sutil posible para querer platicar de algo, pero pues sí me incomodó bastante, ¿no? Porque aparte se acercaba mucho y pues considerando la situación, pues eso no debería pasar. Sí, aparte traía su cubrebocas un poco por debajo, entonces eso ya me estaba generando cierto nivel de ansiedad. Sí, pero en resumidas cuentas, eso, o sea, muy poco sabemos de aquellos que nos enseñaron otra vez entre unas grandes, enormes comillas, que eran los héroes de nuestro país, ¿no? Creo que muchas veces quienes de verdad hicieron cosas relevantes se han quedado no solo en el olvido visual, sino en el olvido total. ¿Sí? No se hace referencia a las grandes acciones que cometieron muchos personajes por el bien de este país y por el bien en serio, ¿no? Por el avance de veras. Cuando pues lo que necesita un país para reforzar la identidad nacional,
pues son 2 o 3 personajillos ahí. No, pero bueno, al final, ¿qué pasó con el señor? Se preguntarán. Pues afortunadamente llegó mi autobús y pues ya me subí y dejé a este señor que les digo, me incomodó bastante. Y aparte, es que yo no puedo con personas que viven para defender lo indefendible, ¿no? Para defender a una persona que se supone debería estar haciendo su trabajo de la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque para ello recibe un sueldo y sin sonar arrogante, ¿no? Estoy diciendo esto de la mejor manera posible, ¿no? El presidente tiene esa obligación y creo que no se le debe estar aplaudiendo porque haga algo bien, porque creo que para eso quiso llegar ahí y para eso está recibiendo un salario como muchas de las personas que trabajan en este país día a día y que se esfuerzan por hacer su trabajo de la mejor manera posible y que a veces pues no reciben ni las gracias en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces no entiendo por qué venir a aplaudirle a alguien que encima pues no está haciendo su trabajo del todo bien. Creo que es la persona que menos bien, no sé si tiene sentido decir eso, menos bien está haciendo su trabajo. Entonces eso sí, como que me choca bastante, ¿no? Creo que no debemos defender a ningún político, ni debemos de aplaudirle nada, ¿no? Para eso están, para velar por nuestros intereses. Y esa gente que es así, por favor, no se me acerque en la calle porque una de dos, o los voy a ignorar o voy a salir corriendo y a ver qué van a sentir de que los ignore o que salga corriendo. Pero ya les dije, están advertidos. A mí no me vengan a hablar de política, ¿sí? No me vengan ahí a decir, oye, ¿cómo ves a este brother que está haciendo también su trabajo, ¿no? Que se parece a Hidalgo, tan chingón. No, señor. Para empezar, ese señor que está allí en el símbolo del metro es fake, es piratón. No era blanco, era moreno de ojos verdes. Y que les quiere bien en claro, niños. Si están apegados al programa de la SEP, pónganse enfrente de sus maestros y digan, maestro, maestra, esto que está diciendo usted es una falacia, es una mentira, como la mayoría de construcciones de la historia de este país. Y pues nada, después de esta queja de lo que pareciera una persona bastante amargada de mi parte, no soy amargado, simplemente pues igual y ya quería llegar a mi casa. Hacía bastante calor y ese señor me agarró por una tangente que no, ¿verdad? Tal vez no era mi mejor momento, pero pues al menos se dijo lo que se tenía que decir, ¿verdad? Entonces nos quedamos con 2 cosas al final de este episodio. Número 1, que chingue su madre la gente que está a cargo de la industria musical. Apoyen a las bandas locales y a los artistas independientes que están dando lo mejor de sí y todo su talento por crear cosas nuevas muy chidas. Sí, también hay cosas nuevas chidas. No solo la música de antes era mejor. No, la música de hoy también es muy buena. Solo hace falta buscar dónde. Y número 2, que chingue su madre la SEP. Sí, a mí por muchos años me hablaron de la grandeza de este pinche viejo calvo. Y resulta que ni era. Entonces, pues eso, también con Pancho Villa. Estuve a punto, estuve a nada. Sí, me acuerdo en mi primaria de hacerla de Pancho Villa. Imagínense. Hubiera representado una obra escolar a un genocida y a una persona bastante despreciable y asquerosa. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Sí, entonces, Secretaría de Educación Pública de México, chinga tu madre. También arregla tu página porque necesito tramitar mi cédula profesional. Y pues nada, amigos. Niños, si están escuchando esto, ya saben, todo lo que les digan en las clases de historia es una mentira. A menos que les digan lo contrario.
y les abren de la crudeza de la historia de México. Si no, es mentira. Sí, ya no entren a esa clase, rebélense, tomen las aulas y pues nada. Espero que disfruten su viernes, espero que hayan disfrutado de este episodio bastante breve, pero con las cosas que ya traía ganas de decir. Volvemos al formato habitual de Chamagoso Podcast. Próximamente tal vez haya algunos cambios en la producción, pero el formato seguirá siendo el mismo. Muchas gracias a los clientes fieles que siempre apoyan este proyecto. Sí, a mis amigos, a Eliseo, a Jesus, al Chris, a mi amiga Liz, que también sé que escucha este programa. El Charlie también me dijo que lo escucha. Entonces, un saludo y un respeto hasta donde estén. Sí, muchas gracias por sintonizar su programa de confianza. Muchas gracias por, de nueva cuenta, haberse quedado hasta esta parte del episodio. Si llegaste aquí por voluntad propia, muchas gracias. Y si te quedaste encontrando esto de forma aleatoria, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a tus hermosos oídos. Sí, entonces, pues nada, ¿no? Que sigan disfrutando su viernes, que disfruten su fin de semana, que disfruten la semana que les viene. Y si están escuchando esto desde el futuro, espero que encuentren pronto un refugio y espero que aún haya reservas de agua potable. Muchas gracias por escuchar. Yo estaré con gusto hablando para ustedes el próximo viernes y espero que con gusto me reciban en sus hogares o en donde sea que estén. Muchas gracias y recuerden apoyar a sus artistas. Ya, olvídenlo. Apoyen a sus artistas locales. Gracias. Por cierto, también. Recuerden que este programa está disponible en todas las plataformas de audio. Spotify, Apple, Google, Amazon Music. ¿Qué otra? No sé. La que usted piense, en esa va a estar este episodio. Y también vayas a dar una vuelta por el canal de Chavarrosa porque hay otros contenidos también muy chidos. Y pues ahí también está disponible este episodio y este programa. @Chamagoso Podcast en Instagram. Y a mí síganme también en mi camino en convertirme en un ilustrador y un diseñador. Sí, estoy en proceso de aprendizaje, pero pues síganme para que vean mi trabajo, ¿no? Y lo compartan y me hagan ganar dinero. Muchas gracias y pues ya. Adiós. Miguel Hidalgo es como, no sé, es como ahorita en las clases en línea, ¿no? Es esa foto de el brother que veías en el Zoom o en el Google Meet o en Teams, y cuando lo topas de persona, pues no es una persona completamente diferente, ¿no? Así es Miguel Hidalgo, ¿sí? O como una cita por internet, ¿no? Te lo pintan bastante diferente y cuando lo conoces en persona es toda una persona que no tiene nada que ver con lo que se te dijo que era, ¿sí? En ocasiones puede resultar en un sujeto bastante tocado de la cabeza, bastante peligroso, pero esperemos que no sea así. Si es que tú tienes una cita por internet, ¿sí? Con cuidado sobre todo, con mucha precaución y siempre alerta. Así como también hay que estar alerta de toda esta propaganda que hacen los gobiernos. Pero ya no vamos a ya no vamos a politizar este podcast. Ahora sí, nos retiramos. Espero que tengan, pues, unos días increíbles. Nos sintonizamos la próxima ocasión. Muchas gracias y cuídense mucho. Os encoro de bocas,